Así es que les voy a pedir que por favor abran su Biblia a Primera de Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7. Y una vez más, mientras ustedes abren su Biblia y encuentran esa porción de la Escritura, vamos a orar. Padre Celestial, al abrir tu palabra, una vez más pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de ella, que sea Él quien hable a nuestros corazones, Señor, que sea Él quien busque poner en nuestra mente y nuestro corazón, Señor, el conocimiento que hoy tienes para nosotros de ti, y que podamos, oh Dios, también tener en ese mismo Espíritu Santo que tú nos has dado la fortaleza para poner en práctica lo que hoy nos llamas a poner en práctica en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos, ok, Primera de Samuel capítulo 7, los últimos 2 capítulos que hemos estado viendo, hemos visto una batalla que tuvieron los israelitas contra los filisteos, en la cual los israelitas, por haberse llevado el arca del pacto y tratar de usarla como amuleto, perdieron la batalla, y los filisteos terminaron llevándosela al templo de Dagón, a Ecrón, al templo de Dagón, su dios. Y estudiamos los capítulos y vimos todo lo que pasó, y vimos cómo el Señor con gran poder hirió a los filisteos con tumores, con una plaga de ratones, etcétera. Y vimos cómo fueron forzados a traer de nuevo el arca a los judíos, ¿verdad? A pesar de que estaban sufriendo lo que estaban sufriendo, a pesar de que Dios se manifestó a ellos poderosamente, a pesar de que Dios les dio una señal muy poderosa de que por causa de Él, que de la mano de Él estaban recibiendo este castigo, este tormento, de todas maneras no doblaron la rodilla, de todas maneras decidieron que no se iban a someter al Dios de Israel, porque como pudimos ver, por su orgullo, por su soberbia, eso significaría que se tendrían que someter a los israelitas, y eso era uno de los temores más grandes que tenían. Entonces, como dice mi mamá, estaban mirando la tormenta, pero no se hincaban. Estaban mirando la tormenta, pero no le daban a Dios el lugar que tenían que darle. Y Dios los castigó, y Dios hizo que devolvieran el arca. La semana pasada, si notan ahí en el capítulo 6, vamos a leer los versículos 19 al 21 para ver lo que sucedió. Dice, pero Dios hizo que los hombres de Bet-Semes murieran. Bet-Semes es el lugar a donde llevaron los filisteos el arca, porque se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, y de todo el pueblo murieron 50,070 hombres. Entonces llevaron el arca a esta ciudad, Bet-Semes. Los hombres de Bet-Semes se atrevieron a ver dentro del arca, y el Señor mató a 50,070 hombres. Sigue diciendo el versículo ahí, y el pueblo lloró porque el Señor los había castigado con tantas muertes. Y dijeron, ¿quién será digno de estar delante del Señor, el Dios Santo? ¿Contra quién se ensañará cuando se aparte de nosotros? Versículo 21, luego enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarim para que les dijeran, los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenla con ustedes. Yo creo que para cualquier persona religiosa, para cualquier persona que practica alguna clase de religión, el tener algo que es el símbolo mismo de la presencia del Dios a quien adora, del Dios a quien sirve, creo que sería de gran importancia. Lo vemos constantemente, ¿verdad? En las diferentes marchas y procesiones de las cuales se presentan videos en el internet todo el tiempo. La importancia que tiene para las personas religiosas tener una imagen, tener algo que simbolice al Dios, al santo, por ejemplo, de ese pueblo, al Dios al que adoran y al que sirven. Es de suma importancia para ellos, y es de hecho causa de gran honor y de gran honra para aquellos que son llamados a participar en, por ejemplo, llevar la estatua o la imagen o el retrato, lo que sea, de tal o cual santo, ¿verdad? Y yo me imaginaría que para los judíos también sería de gran bendición poder tener el arca en el lugar en donde ellos vivían, en este caso en Bet-Semes. Pero noten que por su propia imprudencia Dios tuvo que castigarlos y matar a 50,000 hombres de esa ciudad por haber abierto el arca. El arca no podía ser ni siquiera tocada por nadie. El arca solamente podía ser transportada por medio de varas que se ponían en las 4 esquinas, y los únicos que podían de hecho transportar el arca eran los levitas. Los únicos que podían
mover el arca eran los de la tribu de Leví, los que habían sido llamados al sacerdocio. Y cuando era tiempo de mover el arca, de hecho lo que tenían que hacer era tomar las cosas con las que las iban a cubrir, ponérselos en las espaldas y caminar hacia atrás para cubrir el arca para no poder verla. Y estos camaradas que deberían haber conocido la ley de Dios, deciden que van a abrir el arca y van a ver lo que hay dentro. Y el Señor mata a 50,000 de ellos. Y al ver que el Señor los trata de esta manera, dicen, ¿saben qué? Vengan por el arca y llévensela a su tierra. Les llaman a los de Kiriat Yarim para que vinieran y se llevaran el arca a sus tierras. En el capítulo 7 vemos ahí en el versículo 1 que los habitantes de Kiriat Yarim fueron y se llevaron el arca del Señor y la pusieron en casa de Abinadab, la cual estaba en una colina, y consagraron a Eleazar su hijo como guardián del arca del Señor. Ahora, no se nos dice por qué llevaron el arca a Kiriat Yarim. No debieron haberla llevado a ese lugar. De hecho, el lugar a donde debieron haberla llevado debería haber sido a Silo, en donde se encontraba el tabernáculo de Dios. Eso era lo correcto, eso era lo que debían haber hecho. Sí, porque el arca tenía que estar, si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos el libro de Éxodo, tenía que estar en el lugar santísimo del tabernáculo, que es no en la primera sección del tabernáculo, sino en la segunda sección del tabernáculo, en donde nadie podía entrar excepto el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Entonces ahí es a donde tenían que haberla llevado, pero no, se quedaron con ella. Sin embargo, hicieron algo que parece que cuando menos estaban tratando de hacer lo correcto. No, consagraron al hijo de Aminadab para que se encargara de cuidar el arca. De nuevo, algo que solamente debía poder hacer los sacerdotes de la tribu de Leví. Si Abinadab y su hijo eran parte de la tribu de Leví, no se nos dice, pero se nos dice que lo consagraron. Y cuando menos lo consagraron de tal manera que ellos se sentían cómodos como para que el Señor no fuera a hacer algo en contra de ellos como los había hecho contra las personas o contra los hombres de Bet-Semes. No hizo nada el Señor en contra de ellos. Así es que podemos nosotros llegar a la conclusión de que cuando menos no habían cometido el mismo pecado que los hombres de Bet-Semes, y por eso no les hizo lo que a ellos. Noten el versículo 2. Así pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Yarim, y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Noten, pasaron 20 años, ¿sí? Pasaron 20 años desde que había llegado el arca. Sí, como vamos a ver más adelante, durante ese tiempo, aparentemente por lo que podemos ver, el Señor permitió que los filisteos siguieran siendo el azote de los israelitas. Además, aunque el Señor había castigado a los filisteos como los había castigado, después de que devolvieron el arca y la dejaron finalmente ahí en Kiriat Yarim, los filisteos parece ser que siguieron siendo el azote de los israelitas. Y se nos dice ahí que los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor, pero el Señor no hacía nada por ellos. El Señor seguía usando a los filisteos para castigarlos. El Señor seguía usando a los filisteos para disciplinarlos, para corregirlos por la vida, por la forma en la que estaban viviendo y porque no dejaban los dioses ajenos a los que servían. No era porque Dios no tuviera el poder. Creo que Dios ya había mostrado que tenía el poder para vencer a los filisteos, ¿no es cierto? Ya había mostrado que tenía el poder para hacer de los filisteos nada y liberar a su pueblo, pero no lo hacía. Y era precisamente porque su pueblo no estaba dispuesto a hacer lo que Dios les pedía que hicieran, que era no tener dioses ajenos delante de ellos, como vamos a ver más adelante. Pero el Señor tenía el poder para salvarlos. Un versículo que vimos, o un pasaje que vimos el domingo pasado en nuestro estudio de Hebreos, lo encontramos en Isaías 59, en los versículos 1 y 2. En donde lean conmigo lo que dice ahí. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar, ni sus oídos, noten, se han agravado para oír. En otras palabras, la mano del Señor sigue tan fuerte como siempre ha estado y es lo suficientemente fuerte para salvar. Y sus oídos, los oídos de Dios, no se han agravado para que no puedan oír sus súplicas. Están gemiendo, dice ahí en el versículo 2, arrepentidos. Pero noten el versículo 2 de Isaías 59, dice, son las iniquidades de ustedes
las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda por no escucharlos. Entonces Dios podía salvar. Dios tenía la habilidad para salvar. Y según lo que se nos dice en Isaías, todavía puede oír, no cierra sus oídos. Pero lo que pasa es que cuando el pueblo de Dios no está dispuesto a someterse a Dios en la forma en la que Dios desea y espera que se someta, el Señor a menudo deja que el pueblo de Dios pase por sufrimientos, para que esos sufrimientos, para que las aflicciones por las que pasa los lleven finalmente a arrepentirse, a dejar a un lado los pecados que están haciendo y permitir entonces que Él los limpie, los lave, los purifique, los santifique y los pueda liberar. ¿Sí? No es posible que Dios les escuchara mientras estaban todavía viviendo en pecado, y vamos a ver que eso es lo que estaba pasando. Y no podemos pasar por alto tampoco que los israelitas, noten que dice ahí, gemían arrepentidos ante el Señor. Estaban gimiendo. Estaban clamando que estaban arrepentidos, estaban dolidos por lo que habían hecho contra el Señor al llevarse el arca y usarla como un amuleto. Pero parece que faltaba algo les faltaba para que el Señor pudiera hacer algo por ellos. ¿Sí? Ahora, Dios había puesto a Samuel como juez y profeta en Israel desde el capítulo 3 de Primera de Samuel. ¿Se acuerdan cuando leímos en el capítulo 3? Miren ahí en sus Biblias unas cuantas páginas hacia la izquierda, en Primera de Samuel capítulo 3, los versículos 19 y siguientes. Y les digo esto porque ¿en dónde estuvo Daniel durante todos esos 20 años? Perdón, no era Samuel, no era Daniel, era Samuel. ¿En dónde estuvo él? ¿Sí? ¿En dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Si Dios ya lo había puesto como juez y profeta. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19 dice: Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Berseba, que es desde el sur y hasta el norte de lo que era Israel, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y el Señor volvió a aparecerse en Silo, pues ahí se manifestaba a Samuel por medio de su palabra. Pero noten que aun cuando ese era el caso, Samuel aquí vemos que estaba ausente desde el tiempo en el que los israelitas decidieron llevarse el arca al campo de batalla hasta ahora, 20 años después de que ha sido el arca de vuelta. ¿Qué estaba haciendo Samuel entonces? Bueno, como vamos a ver más adelante, Samuel era un profeta, un juez de lo que se le puede llamar de circuito, ¿sí? Que viajaba por todo el país de Israel, iba a ciertas ciudades y ahí presentaba sacrificios por el pueblo, ahí les comunicaba las leyes de Dios, ahí les comunicaba las palabras que Dios quería que les comunicara, y eso era lo que andaba haciendo. Tenemos en nuestros tiempos predicadores de circuito, ¿sí? Predicadores que andan de ciudad en ciudad, que van de iglesia a iglesia, que los contratan o los llaman para predicar en las iglesias y no tienen una iglesia fija en la que sirven, sino que andan por todos lados predicando. Eso es lo que Samuel estaba haciendo, y ahora, 20 años después, aparece haciendo lo que los profetas eran llamados a hacer: a llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento y a comunicarle las cosas que Él quería que supieran. Porque ese era uno de los papeles principales del profeta: llamar al pueblo al arrepentimiento, llamar al pueblo a que obedeciera a Dios, a que se volviera a Dios, comunicarle al pueblo lo que Dios estaba queriendo comunicarles a través del profeta. Y entonces ahora vemos que 20 años después llega Samuel y va a empezar a fungir como juez de Israel, y la primera que tiene que hacer es volver el corazón del pueblo a Dios. Creo que nosotros ahorita como sociedad, primero como mundo, creo que estamos en una gran necesidad de que haya profetas que hablen la palabra de Dios con poder y llamen a la gente a arrepentirse, comenzando con el pueblo de Dios. Llamen a la gente al arrepentimiento, comenzando con aquellos que dicen que son hijos de Dios, con aquellos que dicen que son parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que necesitamos ese tipo de profetas, no profetas que tratan de adivinar el futuro, que tratan de decirle a la gente lo que va a pasar en 5 años, o que nos va a decir a nosotros cuál va a ser nuestra suerte, o que nos va a decir
todas esas cosas que muchas veces la gente busca. No necesitamos a un Nostradamus. Necesitamos un profeta que nos hable con valor, con claridad, la palabra de Dios, para que sepamos en dónde está su corazón y para que podamos nosotros, si no estamos alineados con el corazón de Dios, alinearnos con ese corazón. ¿Saben por qué? Porque la venida del Señor está muy cerca. Ustedes saben que mi hija está estudiando en el colegio bíblico en Murrieta, ¿verdad? Hoy me mandó un texto que me llenó de gozo el corazón, si soy sincero, porque está tomando un curso en el libro de Apocalipsis. Y me dijo, Dad, al estudiar el Apocalipsis me estoy dando cuenta que la venida de Cristo está muy cerca. Oh my goodness. ¿Sabe qué? Una joven de 19 años estudiando la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios se le está revelando que la venida de Cristo está muy cerca. Y me dio mucho gusto porque si está pensando que la venida de Cristo está muy cerca, quiere decir que va a estar preparada. Quiere decir que se está preocupando por estar preparada. Quiere decir que eso está llevándola a acercarse más a Dios, a buscar más a Dios. Y creo que necesitamos esos profetas que nos recuerden que la venida de Cristo está cerca. Que en un abrir y cerrar de ojos va a sonar la trompeta del arcángel. Que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser arrebatados y vamos a ser transformados y va a ser llevados al cielo para toda la eternidad. Y creo que ese es el tipo de profeta que necesitamos tener en estos días. No los profetas que andan de un lado para otro proclamando cosas que así dice el Señor cuando el Señor no las ha dicho, sino que se basan en lo que las Escrituras dicen y nos llaman la atención a lo que está pasando y nos llaman la atención a lo que las Escrituras dicen acerca de lo que está pasando y nos enseñan cómo debemos reaccionar al pensar que el Señor puede volver pronto. Amén. Versículo 3, noten que dice, entonces Samuel, habló con todos los israelitas y les dijo, si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos, noten lo que dice ahí, que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Noten, gemían a Dios arrepentidos, pero seguían adorando a dioses ajenos. Gemían a Dios diciendo, oh Señor, perdónanos por todo, perdónanos por habernos llevado el arca, perdónanos por haberla usado como amuleto, perdónanos por adorar a los astorets y por adorar a los baales, perdónanos. Pero seguían con los dioses ajenos delante de ellos. Seguían adorando a esos dioses. ¿En dónde estaba el arrepentimiento entonces? ¿En dónde estaba el arrepentimiento? ¿Saben lo que quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir darse la vuelta. Si yo me arrepiento de algo, primero, estoy diciendo que estoy de acuerdo con Dios en que lo que estoy haciendo es pecado. Y segundo, lo que hago es que me doy una vuelta de 180 grados en el camino en el que voy y empiezo a caminar en dirección opuesta. En otras palabras, las cosas que estoy haciendo me doy cuenta por la palabra de Dios que son pecado delante de Dios, que estoy ofendiendo a Dios con ellas. Y si me arrepiento en realidad, el próximo paso a seguir es que voy a girar 180 grados y voy a caminar en dirección opuesta. Si estaba robando, dejo de robar. Si estaba adulterando, dejo de adulterar. Si estaba mintiendo, dejo de mentir. Si estaba calumniando, dejo de calumniar. Si ando de chismoso, dejo de hacerlo. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Y tenemos muestras de lo que el verdadero arrepentimiento es a través de las Escrituras. Entonces, el arrepentimiento debe ser de todo corazón. ¿Quién está de acuerdo? Pero el arrepentimiento también es necesario que se manifieste de una manera externa. Es necesario que se manifieste de una manera externa. No sé si les ha tocado. Debo confesar que yo no era de esas personas que cuando se me sorprendía haciendo algo que no debía hacer, me agarraban y decían, sí, la regué. Sí, pero ¿hasta cuándo vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo vas a...? La regué, ok, la regué, cometí un error. ¿Qué más quieres?
Estoy arrepentido. ¿Eso es lo que quieres oír? ¿Es que estoy arrepentido? No, eso no es lo que la gente quiere oír. Lo que la gente quiere oír es que estamos arrepentidos, pero luego ver manifestaciones de ese arrepentimiento. Y saben que Dios espera lo mismo de nosotros. Porque todo el mundo puede decir, oh, me arrepiento de todo corazón. Pero si en realidad la persona se arrepiente, se va a manifestar en la manera de vivir su vida. Va a tener manifestaciones externas que van a mostrarle a todo el mundo que en realidad la persona se ha arrepentido de lo que estaba haciendo. De nuevo, ¿se acuerdan ustedes cuando Juan el Bautista anduvo predicando en toda la región del Jordán, cuando andaba predicando acerca del arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Miren ahí en sus Biblias, no lo van a poner en la pantalla porque es un pasaje un poco largo el que vamos a ver, pero busquen en sus Biblias Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Y vamos a ver algunos versículos en Lucas capítulo 3 que nos hablan acerca del arrepentimiento, que nos dicen parte de lo que ese arrepentimiento debe ser. En Lucas capítulo 3 y en el versículo 3, noten que dice ahí: Juan fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Predicaba el bautismo de qué? De arrepentimiento. Predicaba que se bautizaran como muestra de que estaban arrepintiéndose de sus pecados. Predicaba que necesitaban arrepentirse de la vida pecaminosa que estaban viviendo, de la vida religiosa que estaban viviendo, que de nada les servía porque era precisamente eso, una religión y no una relación personal con Dios. Ahora miren el versículo 7 de Lucas capítulo 3. Dice: y las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos. ¿Escucharon eso? ¿Leyeron eso? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, porque eran judíos, decían: tenemos a Abraham por padre. Eso los orgullecía mucho, que ser hijos de Abraham. Les dice: porque les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Versículo 9: el hacha ya está lista para derribar la raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces les dice: arrepiéntanse, pero produzcan frutos de arrepentimiento, produzcan frutos que muestren que están arrepentidos, porque el hacha ya está puesto a la raíz del árbol y el árbol va a ser cortado y va a ser echado al fuego si no muestra buen fruto. La gente se da cuenta de lo que está diciendo. La gente se da cuenta de que si no están mostrando el verdadero arrepentimiento delante de Dios, que si nada más es puro show, ¿verdad? El ir y meterse al río Jordán y ser bautizado y para que todo el mundo piense, se da cuenta y les empiezan a preguntar: ¿qué debo hacer? Hay mucha gente que se bautiza y cree que con el bautismo ya quedó completamente salvo. Cree que con el bautismo ya está bien delante de Dios. Cree que el bautismo de alguna manera le lavó todo su pecado. Y el bautismo no tiene el poder para hacer absolutamente nada de eso. El bautismo es nada más una muestra externa de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. ¿Sí? Entonces le está diciendo: hagan frutos, muestren frutos de arrepentimiento. Entonces en el versículo 10, noten que dice: la gente le preguntaba: entonces, ¿qué debemos hacer? Si no es nada más bautizarnos, si no es nada más decir que estamos arrepentidos, entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 11, y Juan les respondía: el que tenga 2 túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. ¿Qué implica esto? Que no lo estaban haciendo. Que el que tenía 2 túnicas decía, como las gaviotas en Buscando a Nemo, ¿verdad? Mine, 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 mine. Y no estaban dispuestos a compartir con nadie. Que los que tenían comida miraban a los que no tenían y no estaban dispuestos a compartir con nadie. Que podían ver a alguien estarse muriendo de hambre o muriéndose de frío y traían 2 sacos puestos y estaban dispuestos a dejarlos, a verlos morirse de frío o morirse de hambre, en lugar de compartir lo extra que ellos tenían con ellos. Implica que no estaban haciendo lo que les dice que hagan.
Noten en el versículo 12. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo: no cobren más de lo que deban cobrar. Implica que estaban haciendo lo contrario. Implica que estaban cobrando más de lo debido, que estaban cobrando lo que ellos querían, que se aprovechaban de su situación, de su posición, para cobrar más de lo que debían cobrar. Y el arrepentimiento para estas personas implicaría que iban a hacer lo que ahora se les está diciendo. En el versículo 14 de Lucas 3, noten lo que dice. Unos soldados también le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió: no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. De nuevo, implica que estaban extorsionando, implica que estaban calumniando, implica que nunca estaban conformes con su salario, implica que estaban haciendo lo contrario de lo que debían hacer y debían arrepentirse. Eso es lo que significa arrepentirse. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo era chaparrito así y vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, primero se subió al sicómoro, hermano. Primero se subió al sicómoro, ¿ok? Y luego cuando Jesús pasa, lo ve y le dice: Zaqueo, bájate de ahí. Y Jesús le dice: voy a ir a comer a tu casa, así es que arráncate a tu casa porque voy para allá, ¿verdad? Noten en Lucas capítulo 19, los versículos 7 al 10, noten lo que dice. Todos al ver esto, que el Señor Jesús iba a comer en la casa de Zaqueo, murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y dijo al Señor: Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo defraudado. Noten lo que dice Jesús en el versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué dijo el Señor que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo? ¿Porque Zaqueo iba a hacer buenas obras? No por las buenas obras que Zaqueo iba a hacer, porque lo que Zaqueo iba a hacer mostraba que él se estaba arrepintiendo de todas las cosas malas que había hecho y estaba dispuesto a reparar el daño que había causado a los demás. Por eso el Señor dijo: la salvación ha llegado a esta casa, porque Zaqueo produjo fruto de arrepentimiento al estar dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para poner las cosas bien, le costara lo que le costara. Y mis hermanos, esa es una muestra de que las personas, de que nosotros en realidad nos hemos arrepentido de algo que hemos descubierto que está mal delante de Dios, algo con lo que hemos estado ofendiendo a Dios. Vamos a poner las cosas bien, vamos a hacer las cosas como se deben, nos cueste lo que nos cueste. He aconsejado a un sinnúmero de varones que se han portado mal con sus esposas y que sus esposas con mucha razón están asustadas, no les creen ya que en realidad están arrepentidos de lo que han hecho. Y vienen conmigo y me dicen: pastor, pero si ya le dije, ya le juré, ya le prometí, ok. Está bien que hayas hecho todo eso, pero ahora tienes que portarte de una manera completamente opuesta como te estabas portando antes. Pero quiere que le esté llamando y diciéndole dónde estoy. Quiere que le diga cuándo salgo del trabajo y cuándo pienso que voy a llegar a la casa. Quiere que le diga con qué amigos estoy. Quiere tener acceso a mi teléfono. Quiere que cuando mi teléfono suene, debería poder contestarlo. Quiere saber el código quiere saber el password de mi correo electrónico. Quiere saber todos los sitios de internet. Cometiste una ofensa. ¿Estás arrepentido? Y también del otro lado pasa, ¿ok? Para que no vayan a pensar los varones que estoy nada más. También del otro lado pasa. ¿Están arrepentidos? ¿Estás arrepentido? ¿Estás arrepentida? No, pues sí. Entonces vas a hacer todo lo que se te pida hacer con tal de que la persona a la que has ofendido sepa que tu arrepentimiento es
real. Es real. ¿Sí? Porque si no, entonces puedes decir todo lo que quieras, que yo me arrepiento de todo corazón. Pero si no estás dispuesto a probarlo, no hay manera de que la persona sepa que en realidad te arrepentiste. Y Dios, que conoce nuestro corazón, no pide que presentemos frutos de arrepentimiento porque Él no sabe si nos arrepentimos en realidad o no, sino porque quiere ver si estamos, que nosotros mismos nos demos cuenta si estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para mostrar el arrepentimiento a Él y a los demás. Recuerdo un día estaba en una iglesia en la Puente, California. Y estaba el predicador hablando acerca del perdón de los pecados y al último hizo un llamado al altar y llamó, si alguien está en pecado ahorita, hoy es el tiempo de arrepentirse, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Y un hermano que era miembro de la iglesia por años levantó la mano y pasó al frente y confesó: hermanos, he estado alejándome de Dios, no he estado viniendo a la iglesia como debía venir, no he estado siendo con mi esposa, con mi familia como debo ser. Y esta es la razón. Y sacó una bolsa llena de marihuana. Y el pastor le dijo: ¿qué quieres hacer? Quiero ser libre. Quiero confesar mi pecado delante de Dios y delante de todos ustedes. Quiero que ahorita ustedes, delante de ustedes, me lleven al baño de la iglesia 2, 3, 4 testigos y vean que voy a tomar toda esta bolsa de marihuana y la voy a echar al excusado y le voy a bajar la palanca. Eso es de lo que se trata el arrepentimiento. ¿Sí? No el que llega todo borracho o marihuano a la iglesia y se le recibe y se ora por él, se ora por ella y se pide al Señor que lo perdone y que lo transforme y que lo cambie. Y luego llega al carro y abre la cajuelita del carro y bueno, pues me queda un toque todavía, no lo puedo tirar, ¿verdad? Un desperdicio tirarlo. No, eso no es arrepentimiento. Si el arrepentimiento es al que se nos llama, por ejemplo, un versículo que todos conocemos muy bien, Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14. Noten lo que dice: si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, primero, ¿qué hace? Se humilla. Se humilla. Se sabe cuando alguien se está humillando delante de Dios, ¿no es cierto? Se nota cuando alguien se está humillando delante de Dios. Se nota cuando alguien simplemente cae de rodillas y clama a Dios diciendo: Señor, perdóname. Y ora, que es otra acción. Ora. Así como Ana, la mamá de Samuel, oraba en el templo pidiendo que Dios le diera un niño. ¿Se acuerdan que el sacerdote la miró y decía: ¿pero qué, estás borracha o qué? Porque estaba hable y hable y hable, estaba balbuceando ella y no le daba vergüenza, se humillaba delante de Dios y oraba. Y luego noten: y busca mi rostro. Todas estas cosas son acciones que la persona que quiere ser salva, la persona que quiere ser perdonada hace. Y luego noten: y se aparta de sus malos caminos. Quiere decir que va a dejar el camino en el que va a darse la vuelta y va a caminar en dirección opuesta al que estaba caminando. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero noten ahí la última: se aparta de sus malos caminos. No podemos estar en tinieblas y seguir en tinieblas y decir que tenemos comunión con Dios, porque Juan nos dice que si decimos que que tenemos comunión con Dios y estamos en las tinieblas, estamos siendo mentirosos, porque Dios no puede tener comunión con las tinieblas porque Él es luz. El profeta Isaías, en Isaías 55, 7, noten lo que nos dice. De nuevo, ¿cómo empieza? Que dejen los impíos su camino
y los malvados sus malos pensamientos. ¿Y luego qué deben hacer? Que se vuelvan al Señor nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. ¿Quieren el perdón generoso de Dios? ¿Queremos tener el perdón generoso de Dios? Entonces tenemos que dejar nuestros caminos, tenemos que dejar nuestros malos pensamientos y tenemos que volvernos al Señor. Implica acción, una acción que a menudo se expresa externamente. Eso es lo que se tiene que hacer. El apóstol Pablo, noten lo que les escribe a los Efesios en Efesios 4 y el versículo 28. Todos conocemos este versículo que dice: el que antes robaba, ¿qué debe hacer? Que no vuelva a robar. Así de sencillo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Si esa era tu ocupación, si eso era lo que hacías para ganarte la vida, entonces ya no puedes hacerlo. Tienes que hacer lo contrario. Que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con ¿quién? Con quien tenga alguna necesidad. Se trata de hacer todo lo contrario. Se trata de hacer lo opuesto de lo que estamos haciendo. En cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier comportamiento que estemos teniendo, que reconocemos que es pecado, debemos hacer lo contrario, lo opuesto a lo que estamos haciendo. Estos camaradas estaban gimiendo a Dios en arrepentimiento, pero seguían sirviendo a los dioses ajenos. Díganme ¿ustedes creen que Dios los iba a librar de los filisteos estando en esa posición? Yo creo que no. Y no es porque Dios es malo, es porque Dios es santo y no puede tener comunión con el pecado. ¿Se acuerdan de David? Vamos a hablar mucho de David en los capítulos que vienen en Primera de Samuel. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de los pecados que cometió? Mintió, asesinó, cometió adulterio. ¿Se acuerdan? El rey David, el gran rey David, ¿verdad? Fue lo que hizo. Pero ¿saben qué? No quiero usar el término no importa, porque sí importa. Pero Dios es tan bueno, Dios es tan generoso, Dios es tan grande en misericordia, que Dios le perdonó. No le quitó el trono, no le quitó la posición en la que lo tenía. Dios le perdonó. ¿Pero por qué le perdonó? ¿Por qué le perdonó? ¿Por qué le mostró su amor, su misericordia? ¿Por qué le mostró su compasión a pesar de los pecados que había cometido? Y a propósito, cualquiera de nosotros sabemos que somos pecadores y que hemos cometido pecados dignos de castigo y dignos de condenación, pero porque Dios es ese Dios amoroso, Dios es ese Dios compasivo, no nos ha consumido con su ira. Dice: sus misericordias son nuevas cada mañana, ¿cierto? Pero ¿por qué no castigó Dios a David como cualquiera de nosotros pensamos que cualquier pecador se debería de castigar? Salmo 51. Los versículos 1 al 4, David hablando aquí, noten lo que dice: Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Se fijan el corazón de David aquí? Está reconociendo su pecado, ¿sí? Está reconociendo que Dios puede castigarlo por el pecado que ha cometido, pero también está reconociendo que Dios es un Dios de infinita bondad, que Dios es un Dios que puede borrar sus rebeliones. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y que limpiarnos de toda maldad. Entonces no importa qué tan sucios nos sintamos, no importa qué tan grave el pecado que hayamos cometido, no importa hasta dónde hemos llegado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por eso le dice: ten piedad de mí, pon tu infinita bondad, borra mis rebeliones. En el versículo 2 dice: lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y luego la parte clave, versículo 3: reconozco que he sido rebelde.
Mi pecado está siempre ante mis ojos. ¿Se fijan en el corazón de David? Señor, reconozco que he sido rebelde. No puedo dejar de pensar en mi pecado. Constantemente lo tengo delante de mí. No me puedo olvidar de él. No me puedo olvidar de la vergüenza que siento por haberlo cometido. No me puedo olvidar del daño y el dolor que causé. Señor, por favor, reconozco que he sido rebelde. Y luego noten el versículo 4. Contra ti y solo contra ti he pecado. Vamos a detenernos ahí. Nada más contra Dios. ¿No pecó contra Urías? ¿No pecó contra Betsabé? ¿No pecó contra su propia familia? ¿No pecó contra el pueblo? Pero noten lo que hace David aquí. Él reconoce que su pecado es primeramente ¿contra quién? Contra Dios. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Me sorprende esto, porque esto quiere decir que David sabía que no había ningún lugar en donde se pudiera meter en el que Dios no iba a estar ahí con él, en el que Dios no iba a ver lo que él estaba haciendo. Y sin embargo, de todas maneras lo hizo. Yo he sido culpable de eso. Yo he sido culpable de eso. De encontrarme en una situación en la que tengo que decidir si pecar contra Dios o no. Y sé que los ojos de Dios están sobre mí y he decidido hacer lo malo, aun cuando sé que Él me está viendo. Y David aquí se está confesando. Y luego noten que sigue terminando ese versículo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. En otras palabras, está reconociendo que Dios tiene toda la razón en castigarlo. Que Dios estaría justificado en castigarlo. Pero ¿en qué está cayendo David aquí? ¿A qué está apelando David aquí? A la infinita bondad de Dios, a la piedad que Dios tiene, a la habilidad de Dios para limpiarlo de su pecado, librarlo de su culpa. Y al hacer esto está mostrando ese arrepentimiento que nos lleva a hacer lo contrario de lo que estábamos haciendo. Entonces, lo que les faltaba a los israelitas para que el Señor pudiera obrar a su favor era que sus gemidos de arrepentimiento se convirtieran en acción que produjera los frutos de arrepentimiento que Dios quería ver producidos en ellos, que Dios quiere ver producidos en nosotros también, para poder perdonarnos, para poder sanarnos, para poder liberarnos de la culpa que sentimos, para poder liberarnos del juicio que nuestro pecado puede traer sobre nosotros, para que las personas a las que hemos ofendido, a las que le estamos diciendo que estamos arrepentidos, puedan ver que en realidad es cierto, puedan ver esos frutos y puedan decir, wow, esta persona en realidad está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para mostrar que su vida está cambiando, para mostrar que su vida va a ser diferente. Eso es lo que tiene que pasar, porque noten el versículo 4 de 1 de Samuel 7. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor. ¿Se fijan? Ahí está el fruto del arrepentimiento. Volvieron a sus casas, yo creo, volvieron a los lugares en donde adoraban a estos dioses y renunciaron a ellos. Y se dedicaron a servir solo al Señor. Versículo 5. Entonces Samuel les dijo: reúnan a todos los israelitas en Mizpá y yo rogaré al Señor por ustedes. Y se reunieron en Mizpá y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Y aquel día ayunaron y dijeron: hemos pecado contra el Señor. Y así fue como Samuel se convirtió en Mizpá, en el caudillo de los israelitas. ¿Se fijan? Samuel les dice: hey, sálganse de sus casas, salgan de las ciudades en donde viven y reúnanse todos los israelitas en Mizpá y yo rogaré al Señor por ustedes.
¿Se los imaginan? ¿No puedes hacerlo desde mi casa? No me podría quedar, digo, que Dios está en todo lugar, ¿verdad? Entonces Dios también está en mi casa, ¿que no? Entonces no puedes orar por mí allá tú en mi spa y yo aquí en mi spa, ¿verdad? En la agua calientita aquí. No, y yo aquí en mi casa no tener que... Podrían haber dicho eso. Y hay mucha gente que así es. Pídele perdón a Dios, pídele perdón a Dios, acércate a Dios. Pero Dios está en todos lados, que no, entonces no puedo hacerlo aquí yo solo sin que vaya con todo el mundo. La persona que está verdaderamente arrepentida del pecado que ha cometido contra Dios va a hacer lo que Dios le pida para mostrar el fruto de arrepentimiento. ¿Sí? Y entonces Samuel les dice, vamos a ir todos los israelitas a Mizpa y ahí voy a rogarle al Señor por ustedes. ¿Y qué hicieron? Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor. Esta era una ofrenda de libación, es una ofrenda que se derramaba delante de Dios, simbolizando el derramamiento de su alma, de su ser, de su corazón delante de Él. Y luego noten, y ayunaron, dejaron de comer, empezaron a mortificar a su cuerpo, empezaron a mortificar su carne para acercarse más a Dios. Y luego dijeron, hemos pecado contra el Señor. Reconocieron su pecado, reconocieron que se habían apartado de Él. Hicieron de Samuel el caudillo de los israelitas. ¿Saben qué? Yo creo que todos pudiéramos estar de acuerdo que necesitamos un avivamiento en el mundo, ¿no es cierto? Necesitamos un avivamiento en este país, necesitamos un avivamiento en este estado, necesitamos un avivamiento en esta ciudad. Necesitamos un avivamiento en nuestros hogares. Y no tengamos miedo de decirlo, necesita que se lleve a cabo un avivamiento en mi hogar. Porque estamos muertos todos. Estamos existiendo nada más. No servimos a Dios como deberíamos de servir como familia. No estamos entregados al servicio de Dios. Hay muchas otras cosas que nos preocupan más que estar bien con Dios, que nos preocupan más que estar en la casa de Dios, reunidos con los hermanos, clamando al Señor, cantando al Señor, estudiando su palabra. Necesito un avivamiento en mi propio corazón. Porque las cargas, las penas, las preocupaciones, las aflicciones, las cosas que se han hecho contra mí, las cosas con las que me han lastimado, las cosas con las que he lastimado a otros. Siento que soy como esos huesos secos de los que nos hablan las Escrituras. Hay solamente uno que puede hacer que esos huesos secos vuelvan a vivir. ¿Quién es? Es Dios. Si queremos ver avivamiento, es forzoso que primero haya arrepentimiento. Si queremos ver avivamiento, primero tiene que haber arrepentimiento. Mientras no haya arrepentimiento, no puede haber avivamiento. Porque el avivamiento es el derramamiento del Espíritu de Dios sobre mí, sobre mi esposa, sobre mi familia, sobre la congregación a la que sirvo, sobre sus casas, sobre sus familias, sobre nuestra iglesia en general, sobre nuestra ciudad. Acuérdense lo que dice 2 de Crónicas 7:14 otra vez. Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés en Jerusalén? Ese día en el que los apóstoles estaban todos reunidos en el aposento alto. ¿Se acuerdan cómo el Espíritu de Dios descendió y se repartió como lenguas de fuego sobre cada uno de los que estaban ahí reunidos? Y salieron, hubo truenos y hubo vientos y hubo todo tipo de manifestaciones del poder del Espíritu de Dios. Y salieron al balcón del aposento alto y Pedro se puso a predicar. La gente que estaba ahí
que era una multitud, porque todos estaban ahí para la fiesta de Pentecostés, oyeron la predicación. Y en Hechos capítulo 2, los versículos 37 al 41, dice que al oír esto, lo que Pedro estaba predicando, sintieron un profundo remordimiento en su corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dijo que arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba y les decía: pónganse a salvo de esta generación perversa. Versículo 41 dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en ese día se añadieron como ¿cuántos? Como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles en las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hubo ese arrepentimiento, su corazón se sintió atravesado. ¿Qué debemos hacer? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Si reconocemos que necesitamos un avivamiento, mis hermanos y hermanas, si reconocemos que necesitamos un avivamiento en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra propia vida, en nuestras propias familias, primero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Si no, no puede haber ese avivamiento. Ahora, ¿cómo comenzó este movimiento del Espíritu Santo que llevó a esta multitud al arrepentimiento y por ello al avivamiento de tantas personas? ¿Cómo comenzó? Con los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, ¿no es cierto? Con ellos. Al estar ellos orando, buscando al Señor, esperando que la promesa del Señor de enviar su Espíritu Santo se cumpliera. Esto es lo que necesitamos hacer. Como individuos, como iglesia local, como iglesia universal, como la iglesia de Cristo, esto es lo que necesitamos hacer. Estar en oración. Les invitamos los domingos en la mañana, los martes en la noche, lleguen 10 minutos antes de que el servicio comience y vamos a estar aquí al frente. Nuestro hermano Eduardo está dirigiéndonos en oración. Si el Espíritu de Dios se mueve y nos mueve a orar durante todo el servicio, oramos durante todo el servicio, pero necesitamos comenzar con la oración por nuestro bien personal, por el bien de nuestro matrimonio, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer. Y les digo una cosa: si llegan temprano y oran mientras haya personas orando y luego se van y no se quedan al servicio, tienen permiso de hacerlo. Pero vengan a la oración, porque sin ello no vamos a poder seguir adelante. Con ello, la convicción del Espíritu Santo va a caer sobre mí primero y luego va a desparramar con los demás, se va a desparramar con los demás. Noten lo que se nos dice en Lamentaciones capítulo 3, versículos 40 al 41. Examinemos nuestra conducta, busquemos al Señor y volvámonos a Él. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. ¿Saben que ese es un llamado? Yo creo de todo corazón que Dios está haciendo a todos nosotros hoy a examinar nuestra conducta. No la de los demás, no la de mi esposa, no la de mi esposo, no la de mis hijos, no la de mis padres, no la del pastor, no la de los ancianos de la iglesia. A examinar nuestra conducta. Busquemos al Señor y volvámonos a Él. Elevemos al Dios de los cielos nuestras manos y nuestros corazones. Creo que eso es lo que debemos de hacer.
Y debemos de comenzar ya, mis hermanos. La situación es crítica. La situación es crítica. Tenemos que orar por los matrimonios de nuestra iglesia, tenemos que orar por los jóvenes de nuestra iglesia, tenemos que orar por los niños de nuestra iglesia, tenemos que orar por nuestros pastores y líderes, tenemos que orar por nosotros mismos. Busquemos el arrepentimiento para que venga el avivamiento. Amén.